Estás compartiendo bien. Listo. Entonces, bueno, les comentaba que este es un tema que despierta bastante interés, como bien dijo Pamela. Yo en realidad estoy más cerca del funcionamiento neuroprotector de los fitoquímicos que de lo más pequeño, que son los virus, bacterias. En realidad no es mi área de estudio, pero sí a raíz de, bueno, todo lo que nos golpeó como especie, esta pandemia. Y a raíz de un artículo que leí hace unos par de meses, en realidad empecé a investigar y ahí comencé a desarrollar el tema. ¿Ya? Entonces, espero que les guste. Lamentablemente, por razones académicas, no he podido estar en las actividades anteriores, por lo tanto, imagino que al final va a haber una ronda de preguntas. Así es que vayan apuntando, trataré de ser lo más claro posible. Ahí está mi correo, toda la información y los detalles experimentales del artículo, yo se los puedo facilitar, no hay ningún inconveniente, dado que son tantas moléculas, tantos virus. Además que vienen unas sorpresas más adelante que yo sé que tal vez les va a gustar, así que comencemos. Bueno, para nadie es desconocido que nuestras culturas ancestrales fueron y siguen siendo ¿ya? Los primeros humanos en realidad en rescatar las propiedades benéficas de los fitoquímicos a raíz de la aplicación para la salud. Bueno, y no solo para la salud, o sea, vemos casos como los chamanes que utilizaban también especies ahí naturales para sus viajes y para poder predecir el futuro de la tribu. Por lo tanto, siempre ha sido un tema apasionante para las comunidades humanas. ¿Ya? Ahora nosotros nuestro enfoque es la salud, pero es de vital importancia rescatar los elementos que están en nuestra madre naturaleza y darles la importancia respectiva. Y es por esto que como dato se los dejo, o sea, es reconocida por la Organización Mundial de la Salud que cerca del 80% del mundo, como está ahí, depende netamente complementando o de lleno para su salud la utilización de fitoquímicos. ¿Ya? Pero para los que no estén muy familiarizados con el concepto de fitoquímicos, busqué una definición y es entretenido cuando uno busca definiciones y la definición es súper simple, porque simplifica harto la pega. En este caso, por ejemplo, en la página de cancer.gov, ¿qué es lo que es un fitoquímico? Es una sustancia que se encuentra en las plantas. Listo, eso es. No hay más que entrar en eso. Entonces ahí nos vamos a encontrar con un universo, o sea, son miles de moléculas. Es algo que también nosotros tenemos que entender como especie. A veces nosotros tenemos, muy como cultura occidental, eh, tenemos la idea de el principio activo o el fármaco que realiza la acción, y yo creo que a lo mejor esa es una degeneración que nos ha llevado propiamente la aplicación de la farmacología misma. Pero a veces entender un poco la dinámica que se produce entre estas moléculas y el sinergismo entre ellas, nos amplían un poco la visión de los beneficios que nosotros podamos extraer, y no solamente para un tejido. O sea, si una molécula está contenida en un vegetal, ingresa a nuestro organismo, va a sortear la barrera intestinal, podría ser modificado en el propio epitelio, va a sufrir más modificaciones luego en el hígado, potencialmente, y de ahí está disponible para el resto de los tejidos, tanto cerebro, pulmones, ovarios, testículos, páncreas. Entonces, tenemos que pensar que los fitoquímicos, si bien la naturaleza nos provee de una gran parte de ellos, ahora nosotros podemos estudiar su estructura y su función, pero creo que le debemos atribuir a nuestros ancestros la aplicación desde hace mucho tiempo, mucho antes que nosotros esto, y ellos confiaban en la madre naturaleza, hasta hoy en día. Bueno, aquí tengo una clasificación que yo sé que mucha letra no se ve muy entretenido, pero podemos observar los compuestos o los principales miembros de la familia de los fitoquímicos. Quiero ver si es que puedo, me imagino que sí, hay una especie de puntero. Ahí. ¿Se ve el puntero, no? Sí, sí. Sí. Ah, pero se fue. Espérenme, déjenme. Ah, y esto. Ya.
Bueno, no pude arreglarlo bien, pero no importa. Ven ahí ustedes, en la primera columna aparecen compuestos fenólicos, que es lo que nos va a atraer nuestra atención hoy en día, pero tenemos muchas otras moléculas, o sea, podríamos hacer una versión 2 de esta presentación, versión 3, dado que ni siquiera no voy a mencionar, por ejemplo, los isotiosinatos, tampoco los carotenos, pero hay que tener presente que cuando uno consume un alimento en particular, es una mezcla, o sea, estamos ingresando moléculas fenólicas, estamos ingresando carotenos a la vez, estamos ingresando moléculas o compuestos organosulfurados, por lo tanto, los potenciales beneficios del vegetal mismo es tremendo, o sea, es imposible medir su impacto de adecuada manera con los métodos experimentales que se tienen, porque son muchas variables a la vez que hay que considerar, ¿ya? Ahora, esta imagen, la siguiente, se ve más bonita, porque ahora ya ahí les presento a la familia de los biofenoles. A todo esto cambió el nombre, antes se le llamaba polifenoles, pero tendía a confundir el concepto de polifenoles porque se asumía que un compuesto químico debía tener muchos grupos OH para poder ser considerado un polifenol y una propiedad beneficiosa. Pero esto se echa por tierra dado que basta con un grupo OH que esté inserto en una molécula para que ya podamos observar beneficios en su potencial antioxidante, por ejemplo. Entonces se le cambió el nombre a biofenoles y esto corresponde dentro de la familia de los biofenoles a los flavonoides. ¿Ya? Aquí vamos a ir revisando algunos de cada ejemplo con datos experimentales, pero no sé, porque tienen, por ejemplo, el grupo C, que son los flavonoles. Ahí podemos ver las catequinas, epicatequina, catequinalato, lo vamos a revisar más adelante. La familia número A, que está representada por la apigenina, presente en el apio, por ejemplo, la luteolina también, en el perejil, por acá veo cítricos, ¿ya? Entonces, es harto estudio, en realidad debiéramos poder centrar nuestra atención uno por uno, pero ya sabemos que las propiedades entre ellos son sinérgicas y son muchos. Bueno, solo mencionarles por qué es tan importante, dado que la naturaleza siempre nos ha mostrado y nos ha sorprendido. Para el consumo actual de la metformina, antes de conocer la estructura y poder ser sintetizada en el laboratorio, se utilizaba la ruda cabruna. Y estas eran las moléculas, las guanadinas, y eran utilizados justamente para regular la glicemia, ¿ya? Y ahí para que vean la evolución de esto, o sea, un principio activo se pesquisa en la naturaleza, se extrae, tal vez se pueda sintetizar en el laboratorio, y luego aparece el fármaco. Entonces, yo por mi parte defiendo la idea de la conservación de todo esto fitoquímico lo más natural posible, con todos los beneficios propios en el vegetal, ¿ya? Dado su potencial sinérgico y además que como nutricionista es lo que hacemos. Bueno, y el primer fitoquímico que vamos a ver es la apigenina. Ahí pueden ver los dos, los dos grupos, los dos anillos de benceno unidos por este heterociclo, que es la clásica estructura de los flavonoides. Los grupos funcionales que aparecen aquí, estos grupos H, contribuyen a los procesos, digamos, de antioxidación, también son quelantes de algunos metales como el hierro, calcio, y eso lo hace tan adecuado como en un principio se les destacó que es antioxidante. Ahora, de todas formas, quisiera comentarles que el llamar a un fitoquímico hoy en día antioxidante es quedarse muy corto en su propiedad. De hecho, todo lo que vamos a comentar ahora, las propiedades mismas que tienen las moléculas, creo que no hay ninguna que sea de su capacidad antioxidante, porque en realidad no es el mecanismo de acción por el cual protegen las células. Entonces, creo que los atributos que tienen, más que antioxidantes, tendríamos que considerar también en base a su estructura, a su función, estar más apegado a la realidad que en realidad sorprenden bastante la interacción que tienen con proteínas directamente al interior de las células. Bueno, hay algunos ejemplos de alimentos, como les digo, la presentación se va a estar facilitada para ustedes, pero bueno, ahí tenemos bastante alimentos de consumo habitual, alcachofa, apio, eh, tenemos espinaca, mm, tenemos eh, la zanahoria silvestre, que es esta flor de acá, eh, así, y esos son algunos ejemplos. Bueno, en la búsqueda encontré que, de hecho, no sé si reconocen esta plantita. A mí me costó reconocerla.
Albahaca, muy bien. No sé bien respondió, pero le vamos a enviar el premio por internet. La albahaca. Entonces, este estudio fue bien bonito porque se trabajó con extractos de la albahaca, un estudio realizado en provincias de Argentina. Y bueno, lo interesante es que, de acuerdo a un control positivo, que fue el aciclovir, realmente tuvo actividades antiherpéticas. Acá comprobaron su efectividad ante la replicación y la disminución de la actividad de los virus herpes tipo 1 y tipo 2, y pudieron identificar un adecuado control en la replicación de la apigenina y de los efectos deleterios, ¿ya? En ambos, en el herpes tipo 1, que ya sabemos que su lugar de hábitat natural es en la boca principalmente, y el herpes tipo 2, que es genital, ¿ya? Así que se reconocía su actividad antiherpética, y de hecho los autores sugerían un uso en conjunto con el aciclovir para mejores resultados. Otro fitoquímico que es la luteolina. Ahí identifiqué algunos alimentos. Me costó dar con los compuestos de la luteolina. Tuve que ingresar a algunos foros de científicos que estaban colaborando entre ellos, mostrando los estudios en distintas universidades en Norteamérica, y ahí puede extraer algunos ejemplos de alimentos que ellos habían identificado en sus bases de datos, como el berro, las semillas de apio y el orégano. Ahora, el apio, por lo tanto, debe tener una alta concentración también de luteolina. Y esto en realidad me llamó bastante la atención porque se realizó un estudio en VIH. Y ahí lo que están observando son el efecto que tendría comparativo. Tenemos el AZT, que es el principio químico con actividad de evitar la replicabilidad del virus, y podemos observar que a concentraciones crecientes, esos puntos verdes fluorescentes que ven ustedes, es justamente las células siendo infectadas por el virus del VIH, ingresando. Entonces se estima, o por lo menos las conclusiones que llegan los autores, que la presencia de la luteolina podría evitar justamente primero la invasión del virus del VIH al huésped, ya saben, son los linfocitos CD4, y de esta manera se podría impedir ya la replicabilidad del virus y la permanencia en nuestro sistema. Entonces, a mayores concentraciones de la luteolina, se puede observar una mínima célula infectada, que es la que aparece allí. Ahora, las cuantificaciones de estos experimentos muestran también en el gráfico superior se puede ver la infección por VIH, ¿ya? A medida que aumenta la concentración de luteolina comparado con el control, podemos observar una disminución de la infección, ¿ya? Tanto a los 3 como a los 5 días, y también una proteína que forma parte del virus, que es la proteína P24. Esta también contribuye, ¿ya? A concentración crecientes de luteolina, puede contribuir a la disminución de la síntesis de esta proteína, que es necesario porque forma parte de la estructura del virus. Miren, la conexión a mí a veces se me va cuando abuso de la cámara, ¿ya? Por vivir en las cumbres de Hualpén. Entonces voy a detener la cámara, pero me van a poder seguir escuchando. Ya. Entonces, ahí. El siguiente flavonoide es la quercetina. Y la quercetina es bastante estudiada. De hecho, en un principio se le consideraba el flavonoide gold standard. Esto a razón de que se tenía como en consideración que la estructura misma de la quercetina, su grupo H, era considerado el más efectivo antioxidante. Ahora, yo les había comentado que estos flavonoides potencialmente son susceptibles de ser modificados estructuralmente. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. La quercetina, si bien es un excelente antioxidante, queda muy corto para solamente con esas funciones que explicarían las grandes funciones que tiene la quercetina, ¿ya? Entonces, la quercetina que ingresa al interior de la célula es modificada estructuralmente, no es la misma que está contenida en la cebolla o en la alcaparra o en los cranberries,
sea, me llama la atención, por ejemplo, la gran concentración de, no sabía que en realidad en esta búsqueda encontré la alcaparra con una elevada concentración de quercetina. Entonces, como les dije anteriormente, considerar solamente los fitoquímicos como antioxidantes es muy subestimarlo. Y acá encontré un artículo bien interesante que está asociado al virus de la influenza tipo A. En particular, estos estudios fueron realizados posterior al estado pandémico de la gripe porcina, que acá se estudió el subgrupo del del virus H1N1, y nuevamente en una forma directa relacionada con la concentración, podemos observar en verde, ya verde fluorescente, cómo está identificada una proteína que forma parte del virus. Aquí está la núcleo proteína. Entonces, en una condición de cero concentración de quercetina, podemos ver ahí la gran presencia de virus, ¿ya? Porque se ve casi todo el campo invadido con verde. Lo que está en azul son las células que están siendo invadidas. Entonces, si vemos estos resultados experimentales desde abajo, concentración creciente hacia arriba, podemos ver que a mayor concentración de quercetina, estamos ante una mínima expresión del virus de la influenza tipo 1. Acá los autores nuevamente recalcan que sería posible entonces pensar en mantener adecuados niveles de quercetina para justamente en las primeras etapas, en donde existe la invasión al huésped y la posterior replicación de este virus, poder controlar esta replicación y aún así también su permanencia en nuestro organismo como una forma de tratamiento, ya en conjunto con el tratamiento médico estándar. Bueno, y el té verde me encanta, porque en realidad el té verde hace bastante tiempo que lo comencé a estudiar. De hecho en mi formación de posgrado fue mi foco de interés el Alzheimer principalmente. Luego ahora ya siendo académico, me ha llevado todas las vueltas de la vida a estar pendiente en el Parkinson y trabajo con pacientes con Parkinson. Por lo tanto, el té verde le he hecho el seguimiento y créanme que al sistema que entro, ya sea sistema cardiovascular, sistema reproductor, sistema pulmonar, sistema circulatorio, neurona y ahora propiedad antivírica, el té verde demuestra ser molécula o los principios activos del té verde, una excelente infusión con la cual nosotros estamos ingresando moléculas con algún rol que yo creo que como todo en la vida, o sea, los excesos, obviamente todos los excesos hacen mal, pero dentro de las concentraciones estudiadas, que son aproximadamente 700 mililitros y poco menos de 2 litros, litro y medio, estarían, digamos, los resultados benéficos, ¿ya? Entonces, bueno, ahí podemos ver las distintas presencias de los distintos tipos de té, ¿ya? Pero solo como para que vean que existen diferencias, obviamente por el lugar geográfico, la temporalidad. Y el té verde se evaluó también en VIH. Me llama la atención que, sobre todo en los últimos 10 años, he encontrado hartos estudios en VIH y bien identificados los mecanismos por los cuales los flavonoides podrían estar ejerciendo un rol antiviral. O sea, en el VIH, de hecho, actúa en dos lugares, o sea, a raíz de dos estudios distintos, acá pude identificar dos lugares potencialmente benéficos que favorecerían el consumo de té sobre la infección. Y uno sería sobre el receptor de los linfocitos CD4, el receptor CD4, que aparece aquí en la imagen, aquí abajito, como aparece torcida porque ahí se está uniendo al virus. Entonces, aparentemente las moléculas de té verde, las catequinas, etcétera, se unirían a esta estructura impidiendo su posterior unión con el virus, ¿ya? O sea, el virus no tendría quien reconocer en su célula hospedadora, por lo tanto, no ingresaría. Y la otra función es justamente la unión a las proteínas que forman parte del virus, que es esta GP120. ¿Ya? También los estudios han demostrado que, por lo menos estos que revisé,
mostraban una unión efectiva, por lo tanto un bloqueo también aquí de la unión, o sea, aquí los flavonoides tendrían interacción con las proteínas que forman parte de la envoltura del virus. Y llegamos a lo que tal vez estaban esperando, pues si estábamos en el contexto, era evidente que no podíamos dejar pasar el rol que tendrían los fitoquímicos en nuestro coronavirus, ¿ya? Y bueno, acá también existen sorpresas, o sea, ya creo que tenemos bastante información asociada a este tipo de coronavirus. Afortunadamente existe la experiencia del SARS-CoV-1, por lo tanto, varios fitoquímicos que en su tiempo fueron estudiados en esa época, ¿ya? Hoy recobraron importancia, dado también la similitud entre estos tipos de coronavirus, ¿ya? Entonces, más adelante les voy a presentar un artículo que también sería bueno que quedara a disposición de todos ustedes para que así tengamos toda la información. Dentro del metabolismo del coronavirus, tenemos una proteína que es la 3CL-Pro, y esta enzima es una enzima clave para la replicación del virus, ¿ya? Entonces, está identificado, bueno, este artículo es la del SARS-CoV-1, pero como les digo, la homología, y lo más probable es que hoy en día ya esté caracterizado la 2. En aquella época se hicieron estudios, y los estudios que se realizaron, hay como un micrófono abierto. Hay un audio ahí que molesta. Tú me avisas, viajé cada pocos meses a mi país, a Eslovenia, para sellar esta visa. Regresé, apliqué a la residencia y apliqué a la ciudadanía más tarde, después de años de ser residente Disculpa, legal. Mauricio, por favor, al participante que tenga su micrófono activado, que lo desactive, por favor. A modo de desafiar la visión de Donald sobre el ser de su esposa. Parece que no escucha. Mejor que Tiene los que operadores desactiven manual. a todos los integrantes. Pamela, si tú estás de anfitriona, puedes silenciar automáticamente a todos los participantes. Yo lo silencié a todos. Así. Ah, ok, eso. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, como les decía, dada la experiencia del SARS-CoV-1, le mostré previamente la imagen de la enzima, porque esta enzima es clave en la replicación. De hecho, una noticia en marzo que rondó digamos, por varios medios informáticos, hablaba de esta función de esta enzima como un punto farmacológico clave para impedir la replicación del virus. Entonces, ahí creo que había un grupo alemán que estaba elaborando un fármaco para justamente, una vez descubierta la secuencia y la estructura de esta enzima, poder ser bloqueado. Y la experiencia, como les decía, del SARS-CoV-1 mostraba que los estudios realizados, por ejemplo, con fitoquímicos, aquí podemos ver nuevamente la quercetina, se conocía bastante bien los puntos de unión de la estructura de la quercetina. Ahí aparecen interacciones de Van der Waals, puentes de hidrógeno, etc., interaccionando con los dominios de esta enzima. Ahora, hay que pensar que las proteínas, la función que cumple, si por algún motivo estos aminoácidos comienzan a tener interacciones con otras estructuras, debemos suponer entonces que la funcionalidad de la enzima ya deja de ser tal. O sea, pierde su función si es que por alguna razón se altera su estructura o aparecen algunos inhibidores que neutralizan la enzima. Entonces ahí podemos ver, de hecho se observa ahí en verde, la quercetina interaccionando con esta proteína. Si se dan cuenta, eso directamente no es una función antioxidante, ¿ya? Es una interacción de una molécula con una proteína. Se evaluó también la quercetina junto con moléculas del té verde y se identificó un gran porcentaje de inhibición de esta enzima. También estos estudios son realizados en SARS-CoV-1. Así que ya se conocía el antecedente de las propiedades benéficas de los fitoquímicos ante este virus. Y este es el estudio que yo les comentaba, que hablaba fue algo que me preocupó bastante en una época en donde nosotros
yo sé que como todos ustedes, uno empieza a escuchar los reportes y a veces aparecen noticias y a veces la misma noticia está todo el día sonando, está como 2 o 3 días, se coloca una especie de moda y de pronto como que desaparece esa versión y vamos sumando nuevos antecedentes. En aquella época me quedó el concepto de la tormenta de citoquinas, cuando hoy en día, y a raíz de las reacciones extrañas o diferentes que se observan en niños, de estos procesos inflamatorios, y también comenzó en prensa hace unas par de semanas a hablarse de estas tormentas. De hecho, vi un reporte hace poco que liberó el MinSal del manejo en niños con SARS-CoV-2, y ahí hablaba también de para controlar la tormenta de citoquinas. Entonces, bueno, este estudio, para resumir, me llamó bastante la atención, puesto que el grupo investigador encontró que lamentablemente las personas más graves afectadas por COVID-19 tenían una muy baja cantidad de linfocitos, los citotóxicos y los CD4, ¿ya? O sea, si comparamos acá los gráficos, coloqué hartos gráficos, pero los gráficos superiores están clasificados los pacientes solamente por aquellos que son saludables, un control, que fueron aproximadamente 40 controles. Los pacientes que no necesitaron de UCI, ya no estuvieron tan grave afectados, pero sí los grupos de individuos que estuvo en la UCI. Entonces identificaron que los pacientes UCI, comparado con el resto, tenían muy depletados los niveles de linfocitos CD4, extremadamente bajos CD4 y CD8. Los CD8, ¿por qué son importantes los citotóxicos? Porque los citotóxicos pueden identificar la célula infectada y eliminan la célula infectada. Entonces, si lamentablemente no tienen buenos niveles de linfocitos CD4, desafortunadamente para ellos comienzan o eso los expone a las formas más graves de esta enfermedad. Los gráficos del panel inferior muestran esto mismo, pero ahora asociado a la edad. Ahí ustedes pueden ver cómo la edad, y esto se sabía desde un principio, los adultos mayores de 60 años, ¿por qué eran tan afectados y tan susceptibles a esto? Bueno, es porque dentro del análisis que se ha hecho, se han encontrado muy bajos niveles de los linfocitos CD8 y CD4. ¿Por qué les digo que me preocupó esto? Porque yo tenía antecedentes previamente, las conclusiones de los autores son bien drásticas, y ellos hablan de que, bueno, la tormenta de citoquinas que se podría gatillar, esto genera una condición inflamatoria exacerbada, y esta condición exacerbada se da en 2 fases. En la primera fase, la reacción la observamos directamente por la célula inmunitaria y algunos órganos como el hígado y en el torrente sanguíneo. Esta liberación de citoquina, encabezado por factor necrótico tumoral e interleuquina 1 beta, primero va a producir lamentablemente un daño en el endotelio y los vasos sanguíneos. Ya, como es sabido, la estabilidad y el buen funcionamiento del endotelio es, digamos, si no alteran en un vaso sanguíneo el endotelio, no hay mucho más que hacer, ¿ya? Entonces, esto producía que ahora, después de este daño endotelial en los vasos sanguíneos, tenemos como consecuencia que la señal inflamatoria se progresa y se amplifica, pero ahora en los tejidos. Y eso era lo que observábamos y lo que hemos escuchado en prensa, que a veces hay disfunción hepática, inflamación pancreática, alteraciones inflamatorias masificadas a través de los pulmones, y lo podríamos asociar a que existe una inadecuada o una exacerbada reacción inflamatoria. Bueno, les quisiera comentar que las conclusiones del autor, es que algo que yo por lo menos hasta ahora no he escuchado que esté como en la palestra, que es que debiéramos considerar o prestar más atención, dicen los autores, al recuento total de linfocitos T y a su función, ¿ya? Porque de esta manera se podría discriminar de un principio, antes que aparezcan todos los síntomas respiratorios, ya se podría saber quiénes son más susceptibles a hacer una forma más grave de esta patología, solamente conociendo los niveles de los linfocitos CD4 y linfocitos CD8. ¿Ya? Creo que no se lo dije, pero la muestra fueron 522 pacientes, se analizó el suero en China de 522 pacientes enfermos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque siempre se ha indicado a los flavonoides como moléculas antiinflamatorias, y solamente para mostrarles la cantidad de evidencia que hay al respecto, de hecho del listado que aparece ahí, quise marcar 3, que fueron 3 que le hemos dedicado tiempo a hablar de ellos. Conocimos un poco su función, su mecanismo antiviral y en qué alimentos se encontraban,
Y ahora si miramos la tabla, podemos ver que todo su mecanismo, de hecho este artículo habla de su mecanismo antiinflamatorio y sus beneficios para el sistema cardiovascular. Los mecanismos que están allí justamente interfieren o disminuyen las vías que son proinflamatorias. Por lo tanto, ahora último estuve buscando información y justamente encontré un artículo del 2018 en donde varios flavonoides, y ahí se los señalo también para que ustedes sigan en la búsqueda y sigan en su lectura, varios flavonoides derechamente inhiben lo que se llama el inflamosoma. Y el inflamosoma es un complejo proteico que gatilla o está indicado como uno de los potenciales gatillantes de la interleuquina 1 beta, es decir, la generación de la tormenta de citoquina estaría dada por la actividad de este inflamosoma. ¿Qué harían los flavonoides? Inhibir justamente en varias vías, ahí en este caso ocuparon cristales de urato, ¿ya? Porque los cristales de urato son potencialmente activadores de este inflamosoma, así como ciertos virus, bacterias, etc. Esto no es malo que ocurra, porque hay que pensar que los procesos inflamatorios son necesarios para recuperar a nuestro organismo, a los tejidos, y poder restablecer el normal funcionamiento. Por lo tanto, el proceso inflamatorio se debe dar. El problema es que por alguna razón a veces esto se exacerba y lamentablemente tenemos las condiciones patológicas, los daños distantes del lugar de inflamación inicial. ¿Ya? Entonces, una manera de poder controlar, y como una actividad importante de los flavonoides, sería que justamente pudiésemos estar controlando el punto, el foco inicial de esta tormenta de citoquina. Bueno, y este artículo yo creo que también se lo voy a dejar a disposición porque aquí tocan justamente el tema entre la familia de coronavirus, las experiencias previas y qué hay ahora. Y podemos ver que en la figura ahí ustedes ven un coronavirus y una célula que están haciendo unión, se están uniendo porque es su huésped. Posteriormente este coronavirus ingresa y se replica. Entonces hay varios puntos en donde los fitoquímicos podrían actuar. Se revisaron cerca de 43 artículos. Hay muchas proteínas involucradas, tanto del propio virus como luego de la maquinaria de replicación del virus al interior de la célula huésped. Por lo tanto, el potencial rol benéfico que tiene esto es tremendo. O sea, solo contarles que en la anterior pandemia, cuando tuvimos el SARS-CoV-1, China comparativamente tuvo la más baja tasa de mortalidad que otros países donde se extendió esto. Lo entretenido es que en los hospitales chinos practicaron medicina tradicional china, es decir, ocuparon hierbas y compuestos naturales, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento convencional médico fue complementado por esto. Posteriormente se dieron cuenta al hacer los estudios, ya cuando esto fue resuelto, se dieron cuenta que China tuvo la menor tasa de mortalidad, por ejemplo, un 14% de mortalidad comparado con un 47% de países europeos. Y dentro de las explicaciones que encontraron es que ellos sí utilizaron su medicina tradicional china, utilizaron fitoquímicos. Otros estudios mostraban que había una disminución en la sintomatología, e incluso en ciertos centros hospitalarios se utilizaron la medicina tradicional china en los profesionales de la salud para evitar los contagios, ¿ya? Dado justamente los mecanismos de inhibición de la unión o el reconocimiento entre el virus y su célula huésped, ¿ya? Entonces, para que vean que esto es súper interesante. Entonces, bueno, acá le hice un resumen, ya como para ir finalizando. Tenemos la relación entre nuestro SARS-CoV-2 y estamos pensando en las complicaciones y los pacientes que lamentablemente terminan en la UCI, a través de la tormenta de citoquina. Aparentemente esta tormenta de citoquina hace agotar las reservas de linfocitos CD4 y CD8, ¿ya? Y ya revisamos que esta tormenta de citoquina estaría generada en un inicio por nuestro inflamosoma. Entonces, a modo de esquema podemos ver puntos tal vez clave en distintas etapas para poder evitar que esto progrese e incluso ya una vez contagiados poder evitar también el que siga aumentando la gravedad de la enfermedad.
Pero otra cosa, empezamos a escuchar de pronto que los pacientes que tenían malnutrición por exceso se complicaban más. Yo también dentro de mi desarrollo de posgrado tenía antecedente que la leptina no solamente, el receptor de leptina no solamente se ha identificado en las células del cerebro, ya en el núcleo arqueado, sino que existe una gran expresión del receptor de leptina en las células inmunitarias. Cuando escuché esto hace, digamos, abril, no sé, marzo, comencé a buscar más información, y por ejemplo encontré un artículo que está bastante bueno, resume muy bien los eventos en cada célula, tanto de la inmunidad adaptativa como de la inmunidad innata, y se puede apreciar la gran función que tiene la leptina como hormona en la regulación del funcionamiento de estas células. Entonces, para que entiendan a dónde estoy llevando esto, la leptina se supone que debiéramos mantener un valor normal, y las personas con un porcentaje de grasa normal mantienen una concentración, de hecho, circadiana de leptina. La leptina aumenta en la noche y disminuye, está en los niveles más bajos en la mañana. Pero estos estudios dieron origen a un nuevo foco de estudio que se llama inmunometabolismo, y es el nexo entre nuestro estado nutricional, que de hecho esto también si ya nosotros sabemos que los pacientes con desnutrición cursan con una inmunodeficiencia, y los pacientes con obesidad cursarían con una inmunoincompetencia. De hecho, existen varios estudios en donde están asociando la malnutrición por exceso, se asocia con patologías alteradas, o con una alteración o exacerbación en la respuesta inmunitaria, ¿ya? Como artritis reumatoidea y otras patologías de ese estilo. Entonces la idea es quedarnos al centro. Me hizo recordar el tema de la obesidad y por qué termina siendo más grave esto, porque claro, justamente si buscamos los linfocitos CD4 y los CD8, en las células T, la leptina tiene un adecuado rol en su proliferación, ¿ya? Y respuesta, replicabilidad. Entonces, cuando observamos un paciente con obesidad, digamos, la base de su funcionamiento está alterado. El paciente tiene una leptinoresistencia. Entonces, también está más en desventaja que un paciente peso normal ahora, si es que llega a realizar una tormenta de citoquina, bajo el supuesto de que ya su sistema inmune tiene una inmunoincompetencia. Tenía que poner Bueno, 30. para eso en realidad los insto a buscar información. Ya finalizando la presentación, consuman vegetales en sus formas naturales, lo que se pueda. Yo sé que ahora tal vez la parte económica está bastante afectada, pero lo que se puede hacer es bienvenido. Las infusiones son muy bienvenidas, ¿ya? Y para eso les coloqué un pantallazo de la Asociación Española de Té e Infusiones, ¿ya? ¿Y por qué? Ahí para que anoten y lo busquen, porque ahí ellos en realidad contribuyen a indicaciones de cómo preparar un buen té, paso a paso, ¿ya? Porque la idea es aprovechar al máximo estas moléculas, o sea, jamás la temperatura de ebullición. O sea, llegamos a los 100 grados y hay que dejar esperar un poco, 95 grados de ahí hacia abajo, un rango, se sirve. Tampoco exponerlos a la luz directa, porque los rayos ultravioleta tienden a alterar estas moléculas, se oxidan también. Entonces, creo que podemos hacer esfuerzos, como nutricionistas estamos llamados, ¿ya? A seguir estudiando, sobre todo a revisar los mecanismos de acción. O sea, no quedarnos con la revisión sistemática, no ver el último artículo que resume todo el artículo y ya con eso me quedo y leo el resumen y listo. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá, porque en realidad tenemos que contribuir a explicar y a masificar este conocimiento. O sea, se conocen los puntos, lo más probable es que a lo mejor algún mecanismo, algún punto clave que se mostró acá, que ya un fitoquímico actuaba, aparezca un fármaco que hace lo mismo. Entonces, creo que nos llama esto también a reforzar nuestra manera de alimentarnos, apegándonos más a lo natural, y bueno, es de esperar que juntos también vamos apoyando al resto del equipo de salud, por supuesto. Nosotros estamos en otra tribuna, pero la idea ojalá es tomar todo este conocimiento y poder hacer algo más concreto. Así que eso sería. Muchas gracias por su atención. Me imagino que hay preguntas y consultas, así que aquí me quedo atento.
Gracias, Mauricio, por tu excelente presentación, interesante, ¿cierto? Más bien reconociendo las increíbles propiedades, ¿cierto?, de los fitoquímicos, ¿verdad? Como bien decías tú, sobre todo en el tema inflamatorio, ¿ya? En general y, por supuesto, específicamente en el tema de COVID que está tan en boga. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Pueden, parece Claudia, ¿podrías activar los micrófonos para que alguien, si quiere hacer alguna consulta? Se pueden desactivar. Están activados, perfecto. Sí. Mauricio, yo te quería preguntar lo siguiente, que me queda como dando vuelta, no sé si... Porque tú al principio mencionaste... ¿Me escuchan, verdad? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Mencionaste algunos fitoquímicos que están, digamos, presentes en algunos alimentos que uno, si bien es cierto, no consume de manera tan abundante, como por ejemplo algunas semillas del apio, el orégano, el berro, que tal vez es un alimento que es poco habitual en nuestras costumbres, sobre todo también por el tema de riesgo microbiológico, que también esa es otra cosa que tiene. El desafío, creo que ahí más que nada, y te lo pregunto y lo afirmo también tal vez, es sumar más que nada los esfuerzos con todo el resto de los alimentos, y en el fondo sería eso, porque pensando, como te digo, en eso de que uno no consume algunos alimentos en las cantidades que a lo mejor necesitaría como para que esto se pueda cumplir como propiedad como tal. No sé si me voy a explicar. Sí, bueno, yo hace como bastante tiempo que me desestresé con pensar en cuánta cantidad hay que ingresar, porque nosotros tenemos también como una deformación nutricional que nosotros pensamos inmediatamente en cumplir entre el 90 y 110% de la necesidad de algo. Y no, tranquilícense, si la idea es, hay que ingresarlo en la cantidad que se pueda y hay que confiar que eso, o sea, de hecho la campaña 5 al día es bastante simple en eso. Ingrese 5 cantidades de fruta. Ya porciones, está como enredado hablar de porciones porque ya como que el concepto se entró en desuso, pero ya, 5 cantidades de algún vegetal. Pero no indica de qué tamaño, no indica, y también nos da la indicación, mezcle sus colores, de colores distintos, porque también se va a entender que el hecho que tenga color distinto es porque estamos identificando la presencia de distintas familias de estas moléculas. Entonces, a veces yo hago el ejercicio diario, ya a ver qué comí hoy día. ¿Comí fruta? Sí, ¿cuántas? Ya me comí 2 naranjas o una en la mañana, manzana. Tomé té verde también, ya. ¿Cuánto? 2 tazas. Y la idea es quedarse tranquilo porque este ingreso tiene, ojalá que sea diario. Como bien decía Pamela, hay alimentos que uno, claro, y hasta en el mismo paper hablan de un alimento que está, no sé, en Europa y acá no se consume, o en Centroamérica. Entonces ahí uno no se tiene que desalentar, porque también hay que confiar en los productos que tenemos acá en nuestra tierra, y tenemos una gran diversidad de tipos de fitoquímicos dispuestos en la gran variedad de vegetales que afortunadamente tenemos. Y de hecho yo ni siquiera mencioné el rol de las vitaminas, que acá también juegan un rol súper importante. Entonces, el ingresar un alimento, la importancia que tiene es que estamos ingresando todas estas moléculas a la vez. O sea, de hecho un arándano, la familia de las antocianinas que tiene el arándano, son como cerca de 12 tipos de antocianinas distintas que se ingresan al mismo tiempo. Entonces, por eso yo creo que en realidad tenemos que tener como la tranquilidad y ojalá hacer el esfuerzo también de poder ingresarlos diariamente, complementarlos, cambiarlos, y esto también yo entiendo que en la medida también del recurso económico hoy en día, o sea, también eso va a ser un factor clave en la nutrición que vamos a tener en los próximos meses. O sea, qué elegir, qué optar, porque esto en realidad algunas familias tienen que optar por qué dejamos para. Entonces eso también es complicado. Exactamente. Pero yo lo llamaría la tranquilidad, porque hay que confiar que estas moléculas, la naturaleza es sabia, y ingresando estas moléculas deberíamos andar bien. Ya, gracias Mauricio. Hay preguntas, parece, o comentarios en el chat, si tú puedes revisar. ¿Hay pros y contras de mezclas de algunos alimentos más comúnmente consumidos con alimentos ricos en flavonoides? ¿La puedes ver ahí? Sí, se alcanza a leerla.
Ah, la Renata. Hola, Renata. La Renata Plaza. Sí. Bueno, entiendo que sí, los flavonoides, lo que pasa es que como toda molécula vegetal y sobre todo teniendo claro tal vez el aporte tal vez en algún mineral que tenga un alimento, o sea, yo considero que si alguien va a consumir leche por sacar el mayor partido al calcio contenido ahí, no le agrego nada vegetal a esa leche, porque la idea es que en ese horario si lo mezclo con algún vegetal, el calcio potencialmente puede ser quelado por algún fitoquímico, ¿ya? De hecho por algún tanino, algún compuesto de la pared del vegetal, de la célula vegetal. Lo mismo el hierro. Entonces, ahí, claro, hay que tener presente para quién va la recomendación y bueno, la aplicación de las ciencias de la dietética aquí es fundamental porque es posible espaciar los tiempos. Siempre me llegaban de pronto pacientes y me decían que tenían prohibido tomar té porque quelaba el hierro. Yo le preguntaba, ¿y a qué hora toma el té? No, lo tomo como a media tarde, como a las 3 de la tarde. Y almorzaba como a las 12. Pues habían 3 horas de diferencia entre el consumo de alimentos ricos en hierro y el consumo de té. O sea, no es que esté prohibido, o sea, la idea es que no se tienen que juntar en el estómago. Entonces, por eso es que hay estas cosas prácticas, o sea, la persona dejó de tomar una infusión, un posible beneficio para ella, simplemente por el hecho del quelante, cuando en ningún momento tal vez se topaban en el estómago, entonces daba lo mismo. Claro, claro. Entonces sí, yo creo que sí hay que tener presente que esto, no todo es tan bello, las cantidades también hay que tener cuidado, hay varios estudios que indican que el abuso de ciertos fitoquímicos pudiesen incluso dar vuelta a esto y tener un rol proinflamatorio. Los carotenos, de hecho, que potencialmente tienen un rol procancerígeno en exceso. Entonces, yo creo que el adecuado equilibrio en las concentraciones que se nos presentan en los alimentos tal vez sea el rango más inocuo que pudiésemos tener pensando en las propiedades biológicas de ellos. Bien. Hay otras preguntas ahí, Mauricio, no sé si las puedes Voy a responder. tratar de ir rapidito, sí. ¿Sí? Si la hierba mate nos entrega cantidad significativa de fitoquímicos. De Sí, la hierba fitoquímicos. mate tiene hartos fitoquímicos. De hecho, Mónica, en algún momento, el año pasado, los estudiantes me hicieron, a través de un trabajo, ahí me pusieron contra las cuerdas, porque claro, yo por ejemplo de fitoquímicos específicos de la hierba mate, no tengo un gran conocimiento. Así que Mónica, la invito si gusta a que me mande un correo para acordarme y ahí podríamos hacer una búsqueda en conjunto. Pero sí, al igual que el té, la yerba mate tiene hartos fitoquímicos y por lo menos dentro de las funciones de la yerba mate, funciones antioxidantes y antiinflamatorias tiene, así que hay fitoquímicos ahí. Y otra pregunta ahí, Mauricio, de Camila Pincheira, no sé si la alcanzo en relación a ver, ¿sí? que no se absorben por ser moléculas grandes y su beneficio se da en la mucosa intestinal. La biodisponibilidad de los flavonoides efectivamente no es de un 100%. Pero, COVID. Así que sí yo le podría responder que no se absorben en un 100%. Pero si llegan al cerebro, Camila, es porque se absorbieron en el intestino. Así que sí tienen un porcentaje de absorción y depende también de la familia. Gladys, que dice, entonces los fitoquímicos los encontraremos en frutas y verduras de colores intensos y hay que tener una dieta variada para asegurar su ingesta, ¿verdad? Eso es lo que... en esencia sí, o sea, exactamente. De hecho la dieta mediterránea, la base de la pirámide, no sé si la han visto la actual, la base de la pirámide ahora está en la fruta y las verduras. Sí, exactamente. Eso nos demuestra la importancia que tiene para ese estilo y el estilo de dieta mediterránea, sin entrar en un estilo de dieta ni entrar en debate, pero la dieta mediterránea ha demostrado ser una efectiva para disminuir el riesgo cardiovascular y también de enfermedades neurodegenerativas. Así es. Mauricio, acá hay otra interesante que yo me sumo a esta también. ¿La desinfección de los alimentos y los procesos de cocción afectan en alguna medida la biodisponibilidad de los fitoquímicos? Sí, ahí habría que ir buscando fitoquímico por fitoquímico cuál es su termolabilidad. Pero efectivamente las temperaturas elevadas, y eso también asociado al tiempo de cocción, y bueno, desinfección entiendo porque ahí potencialmente puede haber alguna interacción química con los propios componentes de esta desinfección. Sí, ahí sí, Jimena, habría que buscar tal vez familia por familia y estudiar esto, pero de modo general los flavonoides son termolábiles, no son termoresistentes.
¿ya? Así que se pudiese disminuir su concentración y su estabilidad en el alimento a la temperatura. Perfecto. Eh, Te están felicitando, dice que seco, gracias por tu presentación, pero también hay otra pregunta o comentario que dice, ¿es recomendable volver a confiar a tomar agüita de las distintas hierbas que encontramos en el campo? sí, bueno, ahí también yo en este sentido y como mejores conocedores de todo lo que hay en la tierra, ojalá poder conversar con no sé, con alguien con mapuche, así, no sé, a mí me dan muchos deseos de poder entablar una conversación y a ver para qué ocupan para Sí. esta dolencia, porque en realidad ese conocimiento Es muy valioso. es súper valioso. O sea, nosotros ahora podemos verlo pequeño, pero estamos desde un giro desde la parte ciencia, pero en realidad ellos tienen la cultura que lo ampara por cientos de años. Entonces, yo creo que sí, deberíamos volver y prestarle atención, porque ahora lo que está haciendo la ciencia es reafirmar lo que ellos ya saben hace mucho antes que nosotros. Así que sí, como les digo, me encantaría tener esa conversación y que me pudiese tener esa instrucción de parte de ellos. No la tengo por lo menos por ahora. Claro. Lo que Muchas dijo gracias, Mauricio, por tu presentación. Acá había otra pregunta para Isabel, no quiero que se me escape alguna que pueda hacer. Voy en orden, creo que va Camila Matus. Camila Matus, sí. Está tan caliente, ¿cierto?, que dañaría posiblemente las propiedades. ¿Es lo mismo que para el café? ¿Aplicará para lo mismo, tal vez? Sí, sí, aplica para lo mismo. De hecho, en el café el café tiene sus propias moléculas, ya el ácido cafeico, bueno, aparte de la cafeína, por lo tanto tiene otras propiedades distintas también. Pero sí, también aplica para ello. Como digo, habría que ir familia por familia, investigando De los estudios, exacto, pero sí, también aplica también. Perfecto. Sabes que yo tengo otra pregunta de Cecilia Freire, que dice que si es recomendable hacer licuados de fruta, verdura en diferentes familias. Lo digo porque está como en privado. Ah. Licuado. Entiendo que es por sí, bueno, miren, yo trato de ser lo más práctico posible. Si una persona le acomoda de pronto, en vez de comerse la manzana, no sé, pues no puede pelarla, no quiere masticar y se hace un licuado de manzana y la mezcla, y hace una mezcla, yo no le encuentro el problema. Tal vez me hace pensar en aquellos pacientes que tal vez tengan trastorno en la regulación de la glicemia y a lo mejor la potencial repercusión que tiene esto en su glucosa sanguínea. Bueno, yo creo que como todo hay que evaluarlo y hay que ver a quién se le da la indicación y a quién no. He visto también que otras Mauricio, corrientes en los niños, también muy pequeñitos, daban rápidamente infusiones. Yo creo que ahí habría que evaluar, pero por lo menos... Mauricio, ¿Sí? ¿me escuchas, Cecilia? Para aclarar la pregunta. Sí. Ya, Cecilia. Ay, sí. Lo que pasa es que estaba haciendo en el privado porque no sabía hacer en público. Mira, la consulta es porque en algún momento escuché por ahí de que era más conveniente hacer licuados de frutas o verduras que fuesen de la misma familia de los fitoquímicos. Por ejemplo, juntar arándanos, frambuesas, mora, y no mezclar, ponte tu plátano con frambuesa. Era eso, porque se potenciaba más. Es que faltó que terminaba de la misma familia de fitoquímicos. Es decir, ¿juntamos de las mismas familias o es bueno mezclar? ¿Qué sabes tú de eso? Esa es la pregunta. Entendí. Yo no tendría respuesta ahora porque inmediatamente pienso en los tipos de transporte. No todos los tipos de transporte a nivel intestinal están bien identificados. Ahora, si esto va a lo mejor porque hay algún antecedente que por ahora lo desconozco, que tal vez entre las familias puedan competir por los puntos de absorción, claro, ahí ya sería distinto, pero por lo que yo hasta el momento sé, y si quieres Cecilia, yo sé que tienes como contactarte conmigo, lo podríamos revisar y ahí a lo mejor podríamos buscar qué encontramos, pero por lo menos hasta lo que yo sé, no. Ahora, me imagino que a mayor concentración de estos fitoquímicos y tal vez las familias entre ellas, por la estructura que tienen, puedan competir a nivel intestinal y tal vez algunos salgan favorecidos de esa competencia y otros no, pero desconozco si están hechos los estudios de ese tipo. Gracias. Ya Cecilia. Bien. Pero escríbeme y lo revisamos. Ok, gracias. Sí. Hay muchas felicitaciones para ti, Mauricio. En general, todos han encontrado muy interesante tu presentación y de hecho lo ha sido.
Yo creo que el desafío es grande, como decías tú, ¿verdad?, de seguir llamados a revisar todos los mecanismos de acción y seguir la búsqueda, ¿verdad?, de todas las propiedades de estos componentes que están afortunadamente en las frutas y las verduras de las cuales disponemos, ¿cierto? En buena medida acá en Chile, que tenemos buena cantidad y buena calidad de estos productos, por lo tanto la invitación y el desafío es enorme, y reconociendo perfectamente, ¿cierto?, el rol beneficioso, antiinflamatorio con todo esto, ¿verdad? No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra opinión, algún otro comentario. Y acá hay una de Nicole, y que habla de este matcha. Esta de la pulverización del té verde tendría tanto una cantidad más significativa de fitoquímicos y sería un buen reemplazo. Sí, bueno, si es la pulverización, puede que estén más disponibles las moléculas. Ahí habría que ver su biodisponibilidad, que tal vez potencialmente pudiese ser mayor y tal vez aumentada la concentración más que lo que uno puede hacer en una infusión de té verde. Voy a averiguar, Nicole, al respecto específico con respecto al té matcha. Ya de ahí lo podríamos ver. Lo que sí, en realidad, para todos los presentes, antes que o sea, justo me acordé, bueno, todas estas moléculas, y se repiten los nombres, son las mismas familias. El año pasado estuvimos con Pamela Gómez en una actividad por el mes del corazón, y nuevamente hicimos una pequeña búsqueda, y 2018, 2019 hasta la fecha, hasta el año anterior, y encontramos las mismas moléculas, pero ahora con todas las propiedades antiplaquetarias, antiagregantes, antioxidantes, hipolipomiantes. Entonces es como entretenido ver cómo estas mismas moléculas están circulando, y hay que pensar que circulan, no se quedan en un lugar estacionado. Y otra cosa que también me quedé, porque no quiero que se entienda mal, porque es importante en relación al inflamosoma. Tal vez uno pensaría, entonces todos los días me podía tomar un ibuprofeno y tal vez podría controlar de mejor manera la tormenta de citoquina. No lo hagan, porque se ha visto que incluso el uso crónico de ibuprofeno tendería a estimular el inflamosoma. Se activa. Entonces, por eso, desde un punto de vista farmacológico, hay que tener como harto cuidado con estas vías y estas moléculas que se activan y pueden generar cascadas que podrían ser perjudiciales. Por eso es que, desde un punto de vista alimentario nutricional, el que esté presente en los alimentos en adecuadas cantidades también nos permite tener un rango más inocuo y pensar que están actuando a beneficio, no en perjuicio, de aquello que es comestible, claro. Perfecto. Bien, y por último acá dice Mauricio, ¿es posible si nos pudieras enviar las publicaciones o quizás el video para poder buscarla? Muchas gracias. Sí, a Fernanda, bueno, y a No los sé. presentes, sí, yo le puedo dejar a disposición a Claudia tal vez un link en Eso. OneDrive. Incluyo todos los artículos y después envío el link, la carpeta, y ahí cada uno después lo descarga en sus hogares. Perfecto, súper. Al calor del hogar con té verde al lado. Sí, Pero- eso. Me escriben un Lindo correo regalo. y yo se los mando. Sí, no hay Ya. problema. O si no, directamente a mí también. Así que Fernanda, cuente con ello. Bien, esa será la manera. Mauricio, disculpa, una consulta le voy a escribir. Asociado a esto, bueno, la naturaleza es sabia y todos estos compuestos los deja en cantidades reducidas, ¿cierto? Si lo comparamos frente a los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, y la naturaleza deja estos productos en forma reducida, ¿cierto? En ciertos alimentos o hierba, y eso por algo, porque su consumo también tiene que ser, digamos, racional, ¿no? Tú dices, los excesos se transforman en problemas, ¿cierto? Porque pasan al otro lado, y lo cual lo entiendo así. Y también frente al consumo de esto, creo que es muy importante la reducción del consumo de alimentos procesados y ultra procesados, porque si vamos a tomar acto de verde con papas fritas, ¿cierto? O con, no sé, por otra cosa más refinada,
creo que nos vamos como por muy buen camino. O sea, el té verde tendrá propiedades, pero yo creo que esas propiedades van a estar muy bien dirigidas y aprovechadas en la medida que disminuyamos el consumo de aquello que nos está haciendo mal y que está produciendo o desencadenando estas cascadas, aparte de los virus que andan en la naturaleza. Sí, concuerdo plenamente. O sea, de hecho, un recuerdo se me viene a la memoria artículos que con anterioridad he leído en relación a las enfermedades neurodegenerativas. Sí, o sea, el único tipo de dieta asociado a un aumento en el riesgo de enfermedades neurodegenerativas es nuestra dieta de tipo occidental. Y esa es la que se caracteriza por la mayor incorporación de alimentos procesados. Y yo concuerdo plenamente. Creo que es una consecuencia. A mí de pronto como es extraño que a veces en paralelo del consumo, como dice, no sé, no escuché el nombre. Jimena. Jimena. Preocupadas por bajar de peso a través del té verde, pero por otro lado, claro, como tú dices, el consumo de otros alimentos que uno a la vista entiende que hay que ojalá disminuir. Entonces, claro, es como, entramos en una incongruencia, o sea, poco y nada va a ser el té verde ahí. O sea, una infusión va a pasar por el riñón y listo, no hace nada. Entonces, yo creo que sí, pues es parte de nuestros cambios que tenemos que ir a lo mejor de a poco, instaurando de mejor manera. Creo también que con una mayor base también los profesionales, o sea, no es necesario llegar al posgrado para comenzar a interiorizarse de estas cosas. Eso también es algo que a mí me pasó en el pregrado. Sentí que esperé mucho tiempo y salí del pregrado tal vez con carencia en conocimiento acerca de justo estos fitoquímicos, y ya cuando estuve haciendo el posgrado me di cuenta que había información que yo perfectamente como pregrado lo pude haber accedido ahí, y no recordé ninguna asignatura que me hubiese estimulado, ningún profe que me hubiese estimulado a leer sobre ello. Entonces yo creo que también en la formación del nutricionista debiera contemplar como dentro de sus planes formales de pregrado en realidad los beneficios y el aporte que pudiesen hacer los fitoquímicos, y hasta por sistemas. Y aquí podríamos separar todos los sistemas como se ve en fisiología y buscar las propiedades por cada sistema, y vamos a encontrar muchísimo.